Muy buenos días, queridos estudiantes. Hoy iniciamos un nuevo aprendizaje que es el poema. Bueno, lo primero que tenemos que tener claro es que el poema es un texto escrito en verso que pertenece al género lírico. El género lírico es aquel género que reúne todos esos textos que tienen cierta musicalidad. En este caso, los poemas tienen rima. Ya ahorita vamos a hablar de lo que es la rima. ¿Listo? Primero vamos a hablar de lo que es la estructura de un poema. ¿Listo? Entonces, los poemas están compuestos por lo que son versos. ¿Listo? Los versos son cada una de estas lineecitas, cada uno de estos renglones que ustedes pueden observar acá. Esto es un verso. ¿Listo? Y ese conjunto de versos, ¿listo? Es el que llamamos estrofa. ¿Listo? En el poema le llamamos estrofa a ese conjunto de versos. ¿Listo? Eso es lo primero que tenemos que tener claro de lo que es la estructura de un poema. ¿Listo? En este caso, este poema que les estoy presentando acá está compuesto de ¿cuánto? Vamos a contarlo. Entonces tiene 1, 2, 3 y 4 estrofas, ¿cierto? Y si contamos cada uno de sus versos, nos encontramos con que este poema tiene 20 versos, es decir, 20 rengloncitos. ¿Listo? Esos son los llamados versos. ¿Listo? Ok. Luego vamos a mirar una parte supremamente importante de los poemas, que es la rima. ¿Qué es la rima en un poema? La rima es ese juego de palabras en los que al pronunciarla se escucha con cierta musicalidad. La rima siempre se encuentra en la última palabra de cada verso. ¿Listo? Esas palabras, esa solamente la última palabra de esos versos son los que nosotros miramos. Por ejemplo, en este caso de cada estrofa es donde nosotros miramos la rima. ¿Listo? Entonces, para poder estudiar la rima siempre vamos a fijarnos en esa última palabra de los versos de esa estrofa. Entonces, por ejemplo, en este caso de esa primera estrofa, las últimas palabras cuáles son: soberana, sabana, riqueza, pureza y grandeza. ¿Listo? Bueno, vamos a estudiar dos clases de rima que se encuentran en los poemas. ¿Listo? Hay varias, ¿no? Hay más, pero solamente nos vamos a enfocar en estas dos clases de rima. ¿Listo? Entonces, las dos clases de rima son, entonces, encontramos dos clases de rima. Encontramos una rima asonante, ¿listo? Y una rima consonante. ¿Cuáles son las rimas asonantes? Las rimas asonantes son las que coinciden solamente la vocal. Entonces, ¿qué es lo primero que yo debo mirar en una palabra? ¿Dónde tiene la sílaba que lleva el acento? Es decir, cuando yo pronuncio una palabra, ¿cierto? Hay una sílaba donde yo tengo que hacer un poquito más de esfuerzo, ¿cierto? Para pronunciarla. Entonces, por ejemplo, si yo voy a pronunciar la palabra ventana, ¿sí? ¿Cuál es la sílaba donde lleva un poquito más de, donde mi voz tiene que esforzarse un poquito más? En la sílaba ta, ¿cierto? Ventana, ¿cierto? Ventana. Entonces, ese ta, esa sílaba ta, es donde yo tengo que hacer un poquito más de esfuerzo para pronunciarla. ¿Listo? Es ahí donde llevan el acento. Entonces, lo primero que yo debo mirar en las palabras es dónde llevan el acento. Entonces, acá en este caso, me doy cuenta que la palabra niño lleva el acento en ese ni, ¿cierto? Niño. Yo no digo niño, sino niño, ¿cierto? Entonces, a partir de ahí, a partir de donde yo ya digo, bueno, acá en esta sílaba es donde está el acento, a partir de ahí yo miro hacia adelante, ¿cierto? Y miro que me coincidan las vocales. ¿Listo? Solo las vocales para que sea una rima asonante. En este caso, por ejemplo, me doy cuenta que las vocales que siguen serían la I, que es donde lleva el acento, y luego sigue la O. Entonces, acá me encontré otra palabrita que también tiene esas mismas vocales, ¿listo? Porque si yo pronuncio la palabra vivo, ¿cierto? Me doy cuenta que también el acento está en vi, ¿cierto? Y a partir de ahí me doy cuenta que también tengo la I y la O, al igual, ¿cierto? Que la palabra niño, ¿cierto? Acá tengo otro ejemplo, tengo la palabra acercaron.
me doy cuenta que el acento está en la sílaba K, ¿cierto? Y a partir de ahí la siguiente vocal que sigue es la O. Ya me encuentro acá en este caso otra palabra, entonces despertaron también tiene el acento en ta y me doy cuenta que a partir de esa A, la siguiente vocal sería la O. Entonces, ¿qué quiere decir? Que me coincidieron las dos vocales, por eso yo las coloqué acá en rojo, ¿sí? Porque me doy cuenta que a partir del acento me coinciden las vocales. Esa es la rima asonante, cuando me coinciden las vocales después del acento, después de la sílaba acentuada. La otra rima es la rima consonante. En esta rima me coincide todo a partir del acento, ¿no? A partir de la sílaba acentuada. Entonces, en este caso, yo pronuncio la palabra camino, ¿cierto? Y me doy cuenta, ¿cierto?, que el acento está en la sílaba mi, ¿cierto? Camino. Y a partir de esa I, ¿cierto? A partir de esa I, me doy cuenta que la otra palabra tiene absolutamente todo igual. Me coincide todo. ¿Se dan cuenta? No solo la vocal, sino también las consonantes. Entonces la I, la N y la O. Acá también me queda la I, la N y la O. Esa es la rima consonante, ¿sí? Cuando a partir del acento me coincide todo, tanto vocales como consonantes. Tengo, por ejemplo, la palabra cosas. La palabra cosas tiene el acento en la co, ¿no? Y a partir de ese co me doy cuenta, ¿cierto? Busco una palabra que al final me rimen todas esas, tanto vocales como consonantes. Acá encontré una, por ejemplo, la palabra sabrosas, ¿sí ven? Entonces, sabrosas tiene el acento en la sílaba bro, ¿cierto? Y cuando yo miro a partir de ahí, me doy cuenta que me coincide absolutamente todas las palabritas, todas las letras y las consonantes, al igual que en la palabra cosa. ¿Se dan cuenta? Mire, esta es la rima consonante. Me coincide todo, ¿sí? A partir del acento, ¿no? A partir de la sílaba acentuada, me coincide todo, ¿sí ven? Mientras que en la asonante solamente, a partir de la sílaba acentuada, me coinciden solo las vocales. Eso es lo que yo debo tener en cuenta, ¿listo? Vamos a hacer un ejercicio acá, por ejemplo, con el poema que les acabé de mencionar. Entonces tengo acá, por ejemplo, en esta primera vamos a mirar las rimas, ¿no? Entonces encontramos la palabra soberana, ¿listo? Soberana, donde tiene el acento en la sílaba ra, ¿cierto? Rana, ¿listo? Soberana. Voy a buscar si hay alguna otra palabra que tenga rima con esa. Entonces, ¿cómo identifico las rimas? Por la pronunciación. Entonces yo empiezo a buscar palabras que al pronunciarlas se escuchen similares, ¿listo? Entonces, soberana, ¿con cuál me rimaría? Con sabana, con riqueza, pureza, grandeza. Entonces, con la que yo puedo pronunciar y que se escuchan casi iguales sería con sabana, ¿cierto? Listo, yo ya tengo acá claro que tengo que la rima de esta primera estrofa sería soberana. Acuérdense que la rima la deben hacer por estrofas, ¿listo? Entonces tengo acá la palabra soberana, ¿cierto? Y tengo la palabra sabana. Entonces lo que hago es colorearlas, ¿cierto? Y ahora miro en las dos cuál sería la sílaba del acento. Entonces, soberana, ¿dónde tiene el acento? En la sílaba ra, ¿cierto? Y sabana, ¿dónde tiene el acento? En la sílaba ba. Ahora voy a mirar si me coinciden. A partir de ahí me coinciden todas las letras, ¿cierto? O solamente las vocales. Entonces, ¿cuál sería la coincidencia? En ana, ¿cierto? Ana, ¿cierto? Y cuando miro acá abajo, también me coincide Ana, ¿cierto? Entonces, ¿qué clase de rima sería esta? Sería una rima consonante. ¿Por qué? Porque me rima absolutamente todo. No solo las vocales, sino también las consonantes. Miro luego las otras tres, ¿listo? Miro la palabra riqueza, pureza y grandeza, porque la rima no solamente se puede presentar en dos palabras, sino en más, 2, 3, 4, hasta 4 palabras, ¿listo? En cada estrofa, ¿no? Entonces, acá en este caso me coinciden estas tres palabritas, riqueza, pureza y grandeza. Vamos a mirar dónde tienen el acento. Entonces, riqueza tiene el acento en la sílaba que. Pureza tiene el acento en la sílaba re. Y grandeza tiene el acento en
la sílaba de, ¿listo? Entonces miro a partir de ahí, esa, ¿cierto? En pureza esa y en grandeza esa. Entonces, ¿qué pasa? Me doy cuenta que me coincide, al igual que las de arriba, me coincide todo, ¿sí ven? La E, la Z y la A. ¿Qué quiere decir? Que es una rima también consonante. ¿Listo? Esas son las dos clases de rima, la rima consonante y la rima asonante. Entonces, ¿qué deben hacer? ¿Cuál es el ejercicio? Ustedes van a encontrar ahí en Classroom la lectura de un poema. De ese poema ustedes me van a sacar, van a escribir en sus cuadernos cuántos versos tiene, cuántas estrofas tiene, ¿listo? Y empiezan a sacar la rima de cada estrofa, ¿listo? Sacan la rima de cada estrofa y me dicen qué clase de rima es, si es una rima asonante o es una rima consonante. ¿Listo? Entonces empiezan a sacar, así como yo lo saqué acá, pero ustedes lo van escribiendo en el cuaderno. Entonces empiezan, por ejemplo acá, me doy cuenta que en esa primera estrofa fueron estas dos palabras, ¿cierto? Soberana y sabana, y me di cuenta que es consonante, entonces las escribo en mi cuaderno, pero obviamente con el poema que yo les voy a dejar. Entonces del poema empiezo a escribir las dos palabritas o tres que tienen la rima y al frente les escribo qué clase de rima tienen. No me tienen que enviar evidencia porque esta actividad la socializamos en la siguiente semana cuando tengamos encuentro por Zoom. Cualquier duda, cualquier inquietud, ya saben que con mucho gusto estaré muy atenta. Que tengan un feliz día.